Los escolares se burlaron de la anciana conserje, pero ni se imaginaban quién era su esposo. Cuando los últimos rayos del sol otoñal se colaban a través de los vitrales empañados del antiguo Colegio San Andrés en Sevilla, el suave murmullo de la escoba sobre el desgastado suelo del pasillo evocaba ecos de tiempos pasados, como si cada trazo de limpieza narrara silenciosamente historias olvidadas. En un rincón discreto de un aula ya casi desierta, se encontraba doña Carmen, la conserje del colegio, una mujer de edad avanzada vestida con un uniforme sencillo pero impecable. Su mirada, intensa y cargada de melancolía, dejaba entrever una fuerza interior forjada en el crisol de incontables vivencias, y parecía ocultar un pasado repleto de secretos y gestas que trascendían la aparente rutina diaria. Mientras la luz moribunda del día dibujaba sombras alargadas en los muros centenarios, un grupo de adolescentes, rebosantes de la arrogancia propia de la juventud, se aproximaba a ella con risas y comentarios sarcásticos. Con rostros altivos y sonrisas que pretendían disimular su insolencia, iban comentando cada uno de sus movimientos, burlándose de la lentitud con que doña Carmen realizaba su labor. Uno de ellos, con una chispa de desdén en los ojos, exclamó en voz alta: «Miren, llega la heroína para enseñarnos a limpiar». En ese instante, el joven, en un acto de provocación, lanzó al aire un pequeño trozo de papel que doña Carmen había resguardado celosamente en el bolsillo desgastado de su abrigo, como si se tratara de una pieza valiosa que nadie debía conocer. El frío fulgor de los ojos de doña Carmen detuvo en seco a los adolescentes, cuyos rostros reflejaban, por un breve momento, sorpresa y una pizca de inquietud. Aquellos ojos, profundos y cargados de dolor reprimido, revelaron una herida antigua, como si el mero atisbo de burla hubiese desvelado secretos largamente ocultos. Sin pronunciar palabra, su silencio se hizo elocuente, transmitiendo más de lo que cualquier reprimenda podría expresar. Fue en ese preciso instante, cuando las carcajadas alcanzaban su clímax, que de su bolsillo resbaló inadvertidamente una vieja fotografía, amarillenta por el implacable paso del tiempo. En la imagen, doña Carmen posaba junto a un hombre de porte distinguido, vestido con un impecable uniforme militar que no solo inspiraba respeto, sino también un temor reverente y una admiración secreta. En el reverso, unas delicadas líneas escritas a mano insinuaban la existencia de una historia enigmática, dejando tras de sí una estela de preguntas sin respuesta. El ambiente en el colegio se tornó denso, como si el tiempo se hubiese detenido para permitir que la magnitud de lo revelado se asimilara en cada rincón. Los estudiantes, atónitos ante la revelación de una vida oculta tras la modesta fachada de una conserje, intercambiaron miradas de asombro y confusión. La risa se apagó, sustituyéndose por un silencio lleno de incertidumbre y leve temor. Parecía que cada segundo se prolongaba en una eternidad, y hasta los robustos muros del Colegio San Andrés, testigos de innumerables historias, se sumieron en una quietud respetuosa, interrumpida únicamente por el distante rumor del tráfico en las estrechas calles sevillanas. Doña Carmen, como si hubiera escuchado el llamado inconfundible de su pasado, guardó de inmediato la fotografía en su bolsillo, pero su mirada permaneció fija, encendida por una determinación que desmentía la fragilidad de su exterior. Sus ojos, portadores de un mensaje silencioso, decían a los presentes que tras la apariencia de lo cotidiano se escondía una existencia repleta de hazañas heroicas y tragedias imperecederas. Con la misma calma imperturbable que la caracterizaba, continuó con su labor, ignorando las risas residuales de aquellos que aún intentaban reírse, como si quisiera dejar claro que nadie debía juzgar a otro únicamente por su apariencia, pues en lo aparentemente sencillo puede residir una vida llena de batallas y secretos inimaginables. Aquella mezcla de burla y silencioso desafío transformó aquel instante en algo casi mágico, un punto de quiebre que reveló la insospechada profundidad de la experiencia y la sabiduría nacida del sufrimiento. Los jóvenes, absortos en su ingenua frivolidad, aún no comprendían plenamente la magnitud de lo que acababan de presenciar, solo intuyeron que sus risas eran el eco de una ignorancia pasajera frente a la grandeza de una vida marcada por pruebas y victorias silenciosas. Los pasillos del colegio, antes vibrantes con el bullicio cotidiano, se impregnaron de un aire místico, en el que cada esquina parecía custodiar leyendas antiguas y secretos largamente olvidados. Finalmente, cuando las últimas risas se disiparon y el patio se llenó de las suaves conversaciones del atardecer, la mirada de doña Carmen se posó en el lugar exacto donde la fotografía había caído. Cada arruga en su rostro se transformaba en una inscripción en el libro del destino, y su semblante se volvía un mapa de antiguas batallas y victorias perdidas. Los estudiantes, ahora silentes y pensativos, dejaron de reír, como si temieran romper la delicada barrera entre el glorioso pasado y el trivial presente, conscientes de que cada pequeño detalle tenía un significado trascendental. Aunque el tiempo seguía su curso y las sombras del anochecer se desplegaban sobre la ciudad, en el corazón de aquellos que habían sido testigos de ese instante nació una nueva comprensión.
la verdadera grandeza se esconde en la profundidad de las historias, aquellas que, a pesar de su apariencia sencilla, tienen el poder de transformar nuestra visión del bien y del mal. Al caer la noche en el barrio de Triana, en Sevilla, doña Carmen regresó a su humilde casita, un refugio modesto cuyas paredes de encalado y pequeñas ventanas contaban silenciosas historias de tiempos mejores. Al entrar, encendió la única lámpara de aceite que colgaba en la pared del comedor, y con manos temblorosas pero decididas, colocó sobre la mesa de madera desgastada un puñado de cartas y fotografías que habían sido testigos mudos de un pasado lleno de gloria y dolor. Entre ellas, reposaba una imagen en la que se veía a ella junto a un hombre de porte distinguido, vestido con un uniforme militar impecable, cuyos ojos reflejaban tanto la dureza de la guerra como la ternura de un amor inquebrantable. El reverso de la fotografía mostraba garabatos finos y apresurados que aludían a hazañas y sacrificios, dejando entrever una historia que pocos podían imaginar. A la mañana siguiente, cuando el sol se asomó por los tejados de azulejos de la ciudad, el ambiente en el Colegio Pablo Picasso, ubicado en el centro histórico de Sevilla, se llenó de una energía peculiar. Los mismos adolescentes que la noche anterior se habían burlado de ella reaparecían entre las aulas, sus risas y comentarios cínicos resonando en los pasillos. Sin embargo, en esta ocasión, uno de ellos, un muchacho de mirada desafiante y tono arrogante, se atrevió a intentar arrebatarle la fotografía que tan cuidadosamente había guardado en el bolsillo de su gastado abrigo. Con un gesto brusco y lleno de insolencia, el joven extendió la mano como si quisiera demostrar que la conserje era solo una figura insignificante, sin imaginar que su acción desataría una reacción inesperada. Doña Carmen, con una serenidad que desmentía el dolor acumulado de años de soledad y sacrificio, se interpuso sin decir palabra. Sus ojos, que parecían haber presenciado guerras y victorias, se endurecieron por un instante, dejando en claro que detrás de su apariencia modesta se escondía un alma que había resistido las peores adversidades. La confrontación fue breve, pero intensa, y en aquel instante, el eco de la injusticia se mezcló con el murmullo de la rutina escolar. Mientras el muchacho se retorcía entre la sorpresa y el desconcierto, las miradas furtivas de los demás estudiantes y profesores empezaron a dibujar en el ambiente una tensión inusual, como si la verdad oculta tras aquella imagen estuviera a punto de emerger. En la pequeña sala de profesores, resguardada de las miradas curiosas, se desató una conversación en voz baja. Uno de los maestros, con un tono de complicidad y preocupación, comentó: «Nadie conoce la verdadera historia de doña Carmen, pero lo que se esconde en su pasado es mucho más complejo de lo que imaginamos». Las palabras flotaban en el aire, intensificando el misterio que envolvía a la conserje y su relación con aquel hombre de la fotografía. El murmullo colectivo sugería que, aunque muchos habían oído rumores, pocos conocían la magnitud del sacrificio y la nobleza que se hallaban detrás de su silencioso semblante. Mientras tanto, en su hogar, doña Carmen se encontraba sola con sus recuerdos. Con delicadeza, desempolvó una vieja caja de madera que había pertenecido a su difunto esposo, un hombre que en su tiempo había sido reconocido como un valiente militar, entregado a la defensa de la patria. Dentro, entre cartas y recortes de periódicos amarillentos, se podían distinguir fechas y nombres que parecían sacados de otra época, de una Sevilla convulsa por conflictos y gestas heroicas. Cada objeto en esa caja era un fragmento de un pasado que ella había tratado de enterrar, pero que ahora, en medio de la controversia vivida en el colegio, volvía a aflorar con fuerza. De repente, el sonido de un teléfono antiguo resonó en la modesta cocina. La voz al otro lado de la línea, áspera y llena de urgencia, pronunció unas pocas palabras que hicieron que el rostro de doña Carmen se tornara inexpresivo durante un breve segundo, antes de recuperar su determinación habitual. «Han descubierto lo que debía permanecer en silencio», dijo la voz, dejando entrever que el pasado, lleno de sacrificios y secretos, estaba a punto de resurgir a la luz pública. Con el corazón acelerado, pero sin perder la compostura, doña Carmen colgó el teléfono, sintiendo lo profundo de su ser que el destino había marcado el inicio de un cambio irreversible. Esa mañana, mientras los primeros rayos de sol se filtraban nuevamente por los ventanales del Colegio Pablo Picasso, la atmósfera estaba impregnada de un inusual silencio, cargado de presagios. Los estudiantes que la noche anterior habían sido partícipes de burlas, ahora intercambiaban miradas que delataban incertidumbre, y en algunos casos, un leve remordimiento. Parecía que la imagen de la conserje, tan humilde y al mismo tiempo tan enigmática, había comenzado a transformar la percepción de quienes la rodeaban. Los rumores se multiplicaban en el ambiente, y cada esquina del colegio parecía susurrar la historia de un amor perdido y un sacrificio inmenso. En su hogar, doña Carmen se quedó mirando fijamente la fotografía, sintiendo como las palabras no dichas y las emociones reprimidas emergían con fuerza. Sabía que el momento había llegado, ya no podía seguir permitiendo que el pasado permaneciera en la penumbra,
oculto tras la aparente normalidad de su vida diaria. Cada carta, cada recorte, cada objeto en aquella vieja caja era un testimonio de una vida llena de sacrificios, y era hora de que el mundo conociera la verdad oculta tras su silenciosa existencia. Con la determinación que solo el dolor y la experiencia pueden forjar, se dispuso a enfrentar lo inevitable, consciente de que el despertar de su pasado cambiaría para siempre la forma en que todos la percibieran. Cuando los primeros rayos del alba se colaban suavemente por los vitrales gastados del Colegio Juan de la Cruz en Sevilla, parecía que el tiempo se detenía para doña Carmen, quien se hallaba en medio de su silenciosa batalla interior. En un pasillo apenas transitado, donde usualmente resonaban las risas y conversaciones de los alumnos, ella se situaba frente a una antigua puerta de madera, sosteniendo con firmeza un conjunto de cartas y fotografías ya amarillentas por el paso de los años. Su mirada se perdía en un pasado lejano, en el que cada palabra y cada trazo escrito en aquellos documentos revivían días de gloria y de dolor, como si el eco de antiguas hazañas se mezclara con el murmullo del presente. Su corazón latía con fuerza, presagiando la tormenta de recuerdos que se avecinaba, mientras en sus ojos se reflejaban imágenes de batallas pasadas, donde el coraje y la pérdida iban de la mano. Un torrente de memorias la transportó a aquellos tiempos remotos en que su difunto esposo, uniformado y valeroso, se alzaba en la primera línea de combate, dispuesto a entregar su vida por ideales que para muchos parecían inalcanzables. Como en una película en blanco y negro, los fragmentos de aquella época se sucedían ante sus ojos, el estruendo de las explosiones, los agudos disparos y los órdenes enérgicos que resonaban entre el estrépito de la guerra. En esos recuerdos no había lugar para el miedo. Solo existía la determinación férrea y la devoción absoluta hacia una causa mayor, cualidades que distinguían a cada soldado que había surcado el infierno de la batalla. Para doña Carmen, su esposo no había sido simplemente un compañero de vida, sino el símbolo viviente del valor y la fuerza, un legado que había guardado en lo más profundo de su ser con la esperanza de que, algún día, el mundo conociera sus proezas. A pesar del silencio que ahora reinaba en el pasillo del colegio, ella se recordaba a sí misma que la vida continuaba, a pesar del amargo sabor de las pérdidas y las adversidades. Con manos ligeramente temblorosas por la emoción, desplegaba cuidadosamente uno de aquellos antiguos sobres, repleto de recortes y mensajes que narraban cómo juntos habían superado cada obstáculo. Cada hoja, cada trazo, quedaba impregnado en su memoria como una prueba de que incluso en los días más oscuros, la luz tenía la capacidad de romper las nubes más densas. Sus pensamientos fluctuaban entre la tristeza y una esperanza inquebrantable, la convicción de que el pasado, por doloroso que fuera, podía cimentar el futuro. En ese instante, sin que comenzara siquiera el nuevo día escolar, un murmullo lejano, el ruido de voces y pasos apresurados de los estudiantes en el patio, la sacó de sus ensueños. Sin embargo, ese sonido cotidiano no logró romper el delicado hilo que la unía a los recuerdos imborrables de sus días de gloria. En lo más profundo de su ser, doña Carmen sabía que cada latido del corazón le recordaba que su esposo no había sido un simple combatiente, sino un auténtico héroe, un hombre cuyos logros habían dejado una huella imborrable en la historia, aunque muchos solo vieran en él la figura de un militar más. De pie junto a la ventana del aula vacía, sus pensamientos se agolparon recordando aquellas palabras pronunciadas en noches de soledad, cuando el miedo y el dolor se entrelazaban en su mente. Aquellas frases, llenas de sabiduría y resignación, le habían enseñado que la existencia no es una sucesión de azarosas coincidencias, sino la composición cuidadosa de un gran mosaico en el que cada pieza, por pequeña que fuera, tiene su razón de ser. Su alma suspiraba, reconociendo la magnitud de la pérdida, pero al mismo tiempo se encendía una chispa, como la de un fuego tenue que se prepara para reavivarse en cualquier instante. La sombra del pasado volvía a envolverla, recordándole que el sacrificio de su amado jamás debía ser olvidado, y que su legado vivía en cada uno de sus pasos. De repente, el repentino timbre de un teléfono antiguo irrumpió en esa íntima quietud, haciendo que el eco de la llamada se expandiera por la estancia. Una voz en el otro extremo, fría y autoritaria, pronunció unas pocas palabras que hicieron estremecerla, provocando en su interior un torbellino de emociones, desde un leve estremecimiento hasta un agudo sentimiento de alarma. Cada palabra que escuchaba parecía resonar en lo más profundo de su corazón, recordándole que el tiempo de la inacción había terminado y que el pasado estaba a punto de salir a la luz. Consciente de que ya no podía permanecer en el anonimato de su dolor, sintió que era el momento de actuar, de revelar al mundo la verdad largamente oculta detrás de su silencio. Apretando con suavidad el auricular, exhaló profundamente, sintiendo cómo se entrelazaban en su interior el dolor por la pérdida, el orgullo por el legado de su esposo y el temor ante la inminente transformación de su vida. Con voz baja pero llena de determinación, murmuró para sí misma: «No retrocederé. Él merece que el mundo conozca la verdad». Cada fibra de su ser vibró ante esa afirmación, como si una antigua llamada de la historia resonara en sus venas,
recordándole que aquel que luchó por ideales superiores jamás podría ser olvidado. En aquel corredor, donde hacía apenas unos instantes sonó el timbre, el ambiente parecía cargarse de un nuevo significado. Cada detalle, por insignificante que pareciera, adquiría una importancia vital. Doña Carmen comprendía que el futuro era incierto y estaba plagado de peligros, pero era precisamente esa incertidumbre la que dotaba de sentido a su camino. Los recuerdos del pasado, invisibles hilos que la unían a su amado, se entrelazaban con cada movimiento suyo, reafirmando la convicción de que no podía seguir viviendo en la sombra del olvido. Cada paso que daba era una declaración silenciosa de que era tiempo de recomponer los fragmentos dispersos de su historia, demostrar al mundo que tras la figura humilde de una conserje se escondía una fuerza capaz de transformar destinos. Mientras el murmullo de los primeros estudiantes anunciaba la llegada de un nuevo día en el Colegio Juan de la Cruz, doña Carmen permanecía en aquel rincón, absorta en sus recuerdos y en la inminente certeza de que algo trascendental estaba a punto de suceder. En sus ojos ya no se reflejaban lágrimas de tristeza, sino la determinación luminosa que prometía iluminar incluso los recodos más oscuros del pasado y conducirla, paso a paso, hacia la verdad que tanto anhelaba compartir. El patio del Colegio Santa María, enclavado en el vibrante centro de Granada, se impregnaba de una tensión casi palpable aquella mañana, cuando un grupo de jóvenes inquietos y ansiosos por descubrir secretos se topó, casi por accidente, con un recorte de un periódico antiguo abandonado sobre un desvencijado banco de madera. La pieza, amarilleada por el paso inexorable del tiempo, ostentaba un titular escrito con trazos firmes y decididos, narrando gestas y hazañas que rozaban lo épico. Quedaron boquiabiertos. Incluso el muchacho más insolente, siempre ávido de demostrar su prepotencia, sintió que algo en su interior se quebraba ante la magnitud de aquello que parecía esconder una historia digna de leyenda. ¿Y qué? Murmuró con tono sarcástico uno de ellos, intentando restarle importancia. Solo es la conserje y ese hombre. ¿Acaso es un mito? Sin embargo, sus palabras se perdieron en el murmullo leve del viento que recorría los pasillos del colegio, mientras la mirada de una joven, acostumbrada a burlarse de doña Carmen, se encendía con un brillo nuevo y curioso. Con cuidado, recogió el recorte y lo estudió detenidamente, como si en cada palabra se escondiera la clave de un enigma largamente guardado. Por el corredor, la noticia se extendía rápidamente. Algunos profesores se reunieron en una pequeña sala, intercambiando comentarios en voz baja y temerosos de revelar demasiado. La historia de doña Carmen es mucho más compleja de lo que aparenta, decía uno, y esas palabras reverberaban en los corazones de quienes las escuchaban, encendiendo una chispa de intriga y recelo. Los rumores, cargados de insinuaciones, alimentaban una atmósfera en la que la verdadera identidad de la humilde conserje parecía prestarse a toda clase de especulaciones. Fue en ese preciso instante cuando la puerta del auditorio se abrió de golpe, y unos pasos firmes y decididos resonaron en el pasillo. La figura de un hombre, que emanaba autoridad y misterio, apareció entre la multitud. Se trataba de un excompañero de armas del difunto esposo de doña Carmen, un militar curtido por años de servicio en los que la vida y la muerte se entrelazaban en un incesante combate. Su porte imponente y su mirada llena de severidad dejaron claro que él también portaba la marca indeleble de aquellos días de sacrificio. La llegada de este hombre generó una ola de murmullos entre profesores, personal y alumnos, quienes contuvieron la respiración, esperando que su presencia desvelara la verdad oculta tras la aparente normalidad de la conserje. Acercándose lentamente a un grupo de adolescentes, él observó con fría seguridad cada rostro y, con voz resonante y llena de autoridad, proclamó: «Ustedes no tienen idea de lo que significa estar cerca de alguien que dio su vida por salvar a otros». Sus palabras, tan contundentes como un martillo, hicieron que hasta el joven más altanero callara de inmediato. Su mirada recorría a cada uno, transmitiendo una mezcla de pena, orgullo y una responsabilidad ineludible, la misma que durante tantos años doña Carmen había llevado consigo en silencio, como un testigo viviente de una epopeya olvidada por el tiempo. El silencio se adueñó del auditorio durante varios largos instantes, hasta que la voz del director, ligeramente temblorosa por la emoción, rompió la quietud a través de los altavoces. «Hoy conoceremos la verdad que hemos ocultado durante tanto tiempo». Con esa declaración, la rutina diaria se disipó, y el Colegio Santa María se transformó en un escenario donde cada corazón latía al ritmo de una revelación inminente. En los rostros de los adolescentes se mezclaron sorpresa y vergüenza, pues comprendieron, de golpe, que sus anteriores burlas y desprecios parecían insignificantes ante la magnitud de los sacrificios y la grandeza de gestas que se hallaban tras la figura de doña Carmen. La aparición del excompañero, sus palabras firmes y el inconfundible aire de sinceridad que se reflejaba en su semblante, marcaron el punto de no retorno. ¿Quién habría imaginado que tras la imagen de una simple conserje se escondía un universo de heroísmo y entrega, un mundo de vivencias que pocos se atrevían a reconocer?
Todas las miradas se posaron en doña Carmen, que ya no podía ser vista como la mujer discreta y silente de siempre, sino como el epicentro de una historia tan profunda que obligaba a cuestionar los prejuicios y las burlas del pasado. En ese preciso instante, la tensión alcanzó su cenit y el aire se llenó de una pregunta ineludible. ¿Qué otros secretos y relatos aún yacen ocultos en el corazón de esta mujer, y hasta dónde estarían dispuestos a llegar aquellos que, en su arrogancia juvenil, se atrevieron a menospreciar su destino? La incertidumbre se convirtió en el hilo conductor del ambiente, y mientras el eco de las conversaciones se fusionaba con el retumbar de pasos firmes, el Colegio Santa María se transformó en el escenario de una revelación inminente, en el que la verdad largamente sepultada estaba a punto de emerger con la fuerza de 1000 voces, desafiando el olvido y dejando una marca imborrable en el alma de todos los presentes. En el auditorio del Colegio San Rafael, en el corazón de Málaga, la atmósfera se cargaba de una expectación casi palpable. Aquella jornada especial reunía a padres, docentes y estudiantes en un solemne acto conmemorativo, y el silencio, respetuoso y expectante, dominaba el ambiente. Los asientos, dispuestos en filas perfectamente alineadas, vibraban con el murmullo nervioso de quienes sabían que estaban a punto de presenciar algo extraordinario. La luz cálida de los focos realzaba cada detalle, y en el escenario, una mesa decorada con sencillez esperaba la llegada de los protagonistas de aquella revelación. La velada había sido anunciada con discreción durante semanas, y el Colegio San Rafael se preparaba para recibir a un distinguido invitado, un militar retirado de renombre que, según decían, había compartido momentos decisivos junto al difunto esposo de doña Carmen, la conserje que hasta entonces había pasado inadvertida en la rutina escolar. La expectación crecía en cada esquina, y entre el murmullo de conversaciones, se percibía la sensación de que algo trascendental estaba por ocurrir. Los estudiantes, que apenas días atrás se habían burlado de la humilde figura de doña Carmen, ahora observaban con asombro, como si de pronto la ignorancia se hubiera transformado en una innegable admiración. De pronto, el auditorio se sumió en una pausa solemne cuando, tras unos minutos de silencio, doña Carmen subió al escenario. Su presencia, siempre discreta, irradiaba una dignidad inquebrantable. Sus ojos, marcados por el tiempo y la experiencia, brillaban con la fuerza de quien ha conocido el sacrificio y la grandeza. Con voz suave y pausada, comenzó a relatar la verdadera historia de su esposo, un hombre que no había sido solo un militar, sino un héroe cuyos actos de valentía habían salvado vidas y defendido los valores más sagrados de la patria. Cada palabra que salía de sus labios parecía tejer una red de emociones en el auditorio. Doña Carmen habló de noches de angustia y de días de gloria, de momentos en que el destino se había escrito con tinta indeleble en el libro de la historia. Contó cómo su esposo había luchado en conflictos que marcaron a toda la nación, cómo había sido galardonado con medallas que pocos podían imaginar, y cómo, en un acto de sacrificio supremo, había puesto en riesgo su vida para proteger a inocentes. La narrativa, llena de detalles conmovedores, dibujaba un cuadro de heroísmo y sacrificio que contrastaba radicalmente con la imagen que se tenía de la modesta conserje. Mientras doña Carmen hablaba, las lágrimas comenzaron a brotar en los rostros de muchos presentes. Los estudiantes, cuyos rostros antes estaban marcados por la arrogancia, ahora mostraban una genuina contrición, inclinando la cabeza en señal de respeto y vergüenza por sus anteriores burlas. Algunos, incapaces de contener la emoción, murmuraban disculpas en voz baja, conscientes de que la superficialidad había oscurecido la realidad de un pasado lleno de honor. El director del colegio, con voz temblorosa pero firme, tomó la palabra para reconocer públicamente que la institución se enorgullecía de contar con una colaboradora cuya vida era un testimonio viviente del valor y la resiliencia. Justo cuando el ambiente parecía haber alcanzado la máxima intensidad emocional, la puerta del auditorio se abrió de par en par, y entre una ráfaga de aplausos y asombro, apareció un hombre vestido con impecable uniforme militar. Era el mismísimo esposo de doña Carmen, cuya imagen había sido motivo de leyenda en los pasados años, y cuya presencia en el escenario era la culminación de un suspenso largamente mantenido. Con paso seguro y mirada serena, avanzó hacia su esposa, y al encontrarse, se abrazaron con un gesto lleno de complicidad y profunda emoción. Ese abrazo, cargado de años de separación y sacrificio, conmovió a todos los presentes. En el instante en que se abrazaron, el hombre, con voz grave y serena, pronunció unas palabras que resonaron en cada rincón del auditorio: las verdaderas batallas aún no han terminado. Esa declaración, enigmática y poderosa, dejó a la audiencia con el corazón palpitante y la mente llena de interrogantes sobre el porvenir de aquella familia y de la nación que había sido testigo de tan grandes gestas. La frase se quedó flotando en el aire, un eco que invitaba a reflexionar sobre la continuidad de la lucha por la justicia y la verdad, y que sugería que, aunque el pasado había sido revelado, aún quedaban por escribirse nuevos capítulos en una historia de heroísmo.
El acto culminó en una ovación prolongada y emocionada, en la que cada aplauso parecía ser un reconocimiento no solo a la valentía del hombre y el sacrificio de doña Carmen, sino también a la lección moral que la experiencia les había impuesto a todos. Aquella noche, en el Colegio San Rafael, se selló una transformación profunda. La humildad y la dignidad de una conserje habían roto las barreras del prejuicio, y el sacrificio de un héroe había iluminado el camino hacia un futuro lleno de desafíos y esperanzas renovadas.